Araceli de Frutos es fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Estamos viendo, bueno, los futuros se tiñen de rojo, vemos signo mixto en Asia y sin embargo, ayer esas expectativas de negociaciones presenciales de paz y esos discursos aún sin comprobar en torno a esos avances parecían convencer al mercado de que podría aligerarse la presión en torno a este escenario bélico. No sé, desde tu análisis, Araceli, ¿cuál es la situación del mercado en este momento? Bueno, pues la verdad es que el mercado parece que ha asimilado, ¿no?, el conflicto bélico y está bastante complaciente con esa situación, ¿no? Vemos alzas consecutivas en estos últimos días. Más que nada, bueno, pues a lo mejor también tiene que ver con este cierre de mes y cierre de trimestre que, bueno, pues a lo mejor le vemos alcista, ¿no?, para, entre comillas, maquillar un poco este primer trimestre del año. Yo creo que, bueno, pues al final lo que tenemos que volver a centrarnos un poco, ¿no?, en la situación en la que estamos, en el entorno en el que estamos y tenemos un entorno realmente, bueno, pues con las presiones inflacionistas, con esas subidas de tipos de interés que pueden afectar al devenir de la economía y entonces, bueno, pues no creo que los mercados tengan que ser tan complacientes en este sentido, ¿no? Vemos los índices que están pues prácticamente en niveles de preconflicto, ¿no? Con bueno, pues no solamente Estados Unidos, que tomó la ventaja, ¿no?, el relevo de los índices europeos, sino Europa también está teniendo repuntes significativos, ¿no? Bueno, pues en este sentido creo que, bueno, pues tenemos que ahora mismo en las carteras ser más que búsqueda de rentabilidad, búsqueda de la protección, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de los distintos datos económicos que están saliendo, bueno, pues presiones inflacionistas que ahora mismo se van a ver reflejadas en los datos que conozcamos próximos de del IPC, ¿no?, en Alemania, que se estima por encima del 6%, que saldrá hoy, también en España por encima del 8%, ya conocimos en Reino Unido también por encima del 6%. No obstante, en todos estos datos y presiones inflacionistas vemos que los datos económicos adelantados, como pueden ser los datos de PMI, todavía están en zona de expansión, todavía están por encima del nivel de 50, ¿no?, que se considera zona de expansión. Los mercados están descontando pues subidas de tipos más allá de lo que nos ha comentado la FED y dan un 68% de probabilidades de que suba 8 veces los tipos este año, es decir, en cada reunión subida de tipos. También el mercado está descontando una próxima recesión con ya las curvas del 5-10 años ya invertida y 2-10 años están prácticamente en los mismos niveles, en torno al 2,35, estamos hablando de renta fija americana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se avecina recesión y se avecinan curvas, demasiado complaciente y no nos debemos pues confiar, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay que tener sectores o valores que se manejen bien en este entorno inflacionista y de restricción en el crecimiento. Y el próximo catalizador de mercado principal va a ser los resultados empresariales que se publiquen en abril, ya con el cierre del primer trimestre, y ahí sí que veremos cómo las empresas y cómo las determinadas empresas están haciendo frente pues a este aumento de las presiones inflacionistas y aumento de costes y cuáles son sus previsiones de futuro. Se estaba descontando por las distintas casas de análisis a inicios de año que los resultados empresariales o los beneficios por acción para este año iban a ser cercanos al doble dígito y ahora ya se están hablando de reducciones de estas estimaciones de beneficios empresariales para este año para, bueno, en torno al 5% para Estados Unidos y Europa.
Una radiografía completa nos estabas haciendo, Araceli, de las distintas cuestiones que enmarcan un mercado que sigue muy pendiente de lo que son los bancos centrales. Estabas apuntando como el mercado ya descuenta subidas por encima de lo que marcan los bancos centrales, y si atendemos a las declaraciones de las últimas horas, sobre todo por parte de distintos miembros de la Reserva Federal, vemos como de alguna manera defienden la subida de tipos, hablan de 7 subidas, alguno ya incluso aseguran que una subida de 50 puntos básicos en mayo sería más que de acuerdo, pero sin embargo advierten que un comportamiento demasiado agresivo sí que realmente podría conducir a un agravamiento de la situación económica, mientras que Jerome Powell ha descartado el escenario de recesión, y también se está cuestionando cómo esta situación antinatural del mercado, llena de liquidez de los bancos centrales, podría cuestionar, ¿no?, la explicación y el comportamiento de la curvatura de los tipos para anticipar o no una recesión. Con todos los datos que están entre la mesa y esos discursos cruzados, de alguna manera, ¿crees que podríamos, se constata de alguna manera que ese endurecimiento de la política monetaria va a desembocar en una recesión, o todavía hay margen para evitarla? Bueno, lo que está descontando el mercado sí que es una recesión, así que lo que nos está indicando, o sea, lo que nos indican las curvas de los tipos de interés, esa curva invertida que pondera más el tramo corto de la curva que el tramo largo, lo que históricamente ha indicado es que próximamente se entraría en recesión. Actualmente, que es lo que a lo mejor puede pasar, que estas subidas sobre todo, bueno, nos centramos más en la Reserva Federal, ¿no?, que es la que está iniciando las subidas de tipos, pues ahora sí que sea contundente, por así decirlo, ¿no?, o más agresiva en esta subida de tipos de interés, pero que según vaya viendo cómo las empresas principalmente, ¿no?, y la economía se está tomando estas subidas de tipos de interés, vayan moderando su tono. Los bancos centrales, recordemos, pues, bueno, pues tienen, la verdad es que una difícil tarea por no, entre comillas, hacer su trabajo anteriormente, y les queda poco músculo de reacción. Los tipos de interés a lo mejor tenían que haber estado subiendo meses atrás, no ahora, con poco músculo, con estas presiones inflacionistas pues acentuadas por el conflicto con Rusia y Ucrania, y ahora mismo tener que acelerar estas subidas de tipos, ¿no? Según Powell comentó, pues las subidas también de salarios en los trabajadores por formación media llevarían también a un aumento del consumo en la economía americana, y con ello pues aún salud en esa economía, ¿no? Sería fundamental hoy saber cómo se está comportando el mercado de trabajo privado, que tendremos los datos hoy para confirmar esas previsiones de Powell, ¿no? Yo creo que en este año la tendencia a subirlos en las 8 reuniones, o una tendencia muy clara en el tono de ser más contractivo en la política monetaria, pues va a moderarse a lo largo del año, según vayamos viendo si afecta realmente a la economía. Si no, nos abocaríamos, bueno, lo que está descontando ya el mercado, pues a una recesión en la economía americana, ¿no? Esas tensiones y esas incertidumbres que rodean el comportamiento del mercado, apuntabas como el próximo catalizador realmente, y el comportamiento del mercado, explicándolo con el cierre también de mes, de trimestre, son los resultados empresariales que están a punto de venir. Preparando las carteras, ¿dónde apuntarías, dónde dirías que son los sectores más interesantes para invertir en estos momentos de cobertura por la inflación, o al revés, para aprovechar estos niveles de inflación o ese endurecimiento de política monetaria que está ya aquí sobre la mesa? ¿Dónde apuntas?
Sí, pues en este entorno de inflación, de subida de tipos, pues nos tenemos que adecuar a esos sectores pues que lo hagan bien en este entorno. ¿Cuáles son? Pues aquellos que tengan poder de fijación de precios principalmente. Como son pues aquellos sectores relacionados con servicios de empresas, su sector lujo, yo estaría mirándolo con cariño en cartera. También aquellos sectores que tengan que ver pues con el aumento de los tipos de interés. En ese sentido, pues también el mercado inmobiliario, aquel mercado residencial que está también ligado a la inflación y que esos precios van ligados a la inflación, también estaría en ello. Y pues todo lo ligado a la energía, ¿no? Y a los precios de las materias primas. En cuanto al sector bancario, que sí que tuvo su inicio de año muy bueno por estas expectativas de subidas de tipos de interés, creo que no sé si compensaría estas subidas de tipos de interés con la desaceleración económica, con lo cual ahí estaría bastante cauto. Y me enfocaría más pues a los medios de pago más que al sector bancario tradicional. Y por supuesto no dejaría el sector tecnológico de tenerle en cartera en aquellas empresas o sectores que fueran que dieran beneficios, que estuvieran consolidados, las grandes empresas tecnológicas como puede ser Alphabet o como puede ser Microsoft, o todo lo que esté relacionado con el almacenamiento en la nube como puede ser SAP, ¿no? Entonces, en esos sectores fundamentalmente centraría las carteras, ¿no? No obstante, también tendría bastante sectores equilibrados, ¿no? No apostaría en definitiva por ninguno en concreto. No nos olvidemos también ese empuje que también tiene que dar la política fiscal a la economía. En ese sentido, pues todos los programas de energías focalizados en las energías renovables, en infraestructuras relacionadas con renovables, también se estaría focalizando en esos sectores, ¿no? Entonces, realmente creo que ahora mismo no habría ningún, por así decirlo, sector ganador o sectores claramente ganadores como hemos tenido en años anteriores, que serían el tecnológico, salud y renovables. Ahora mismo yo creo que tienes que tener una cartera más equilibrada, ¿no? Renta fija, pues en este momento la evitaría hasta que se normalice un poco más la situación de subidas de tipos de interés. Para un inversor conservador, pues la verdad es que está entre comillas algo más complicado, ¿no? Porque los inversores conservadores cuando comienzan estas situaciones de recesión o de contracción económica sí que se refugian en renta fija. No obstante, venimos de unos niveles muy bajos en renta fija y todavía esa proceso de acomodación de los tipos de interés pues nos hace evitarla, ¿no? Ahora mismo creo que tener renta fija es directamente abocarte a iniciar tu cartera con un menos en la cartera, ¿no? Con lo cual se focalizaría en renta variable y sectores más protegidos y sectores más vinculados a esta situación como he comentado, ¿no? De aumento de inflación y aumentos de tipos de interés y ralentización económica. Muchísimas gracias por ese análisis y advertencia. Araceli Frutos, fundadora de Araceli Frutos y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Es un placer, como siempre, haber tenido este primer análisis del día, el más madrugador. Feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Feliz negocio.